¿Has experimentado alguna vez una crisis de pánico o conoces a alguien que la haya tenido? Sí, sobre todo varios amigos en la época de exámenes, o sea, llegan a tener varias crisis de pánico por el hecho de que sus notas tienen que remontar varios cursos, o si no, simplemente como que ellos mismos se estresan demasiado. Yo por mi parte no he experimentado una crisis de pánico, pero sí conozco amigos que cuando entran en mucha presión, más que nada en parciales o finales, sí lo han experimentado. Personalmente no he tenido mucha cercanía a estas situaciones, pero sí conozco personas, amigos, incluso familiares que han pasado por estas situaciones. No, realmente no he tenido una experiencia cercana tampoco a una persona que haya tenido una crisis de pánico. ¿Sabes cómo ayudar a alguien que está teniendo una crisis? La verdad es que solamente trato de estar ahí para ellos, tipo conversar un poco, tener mi presencia con ellos, sí, saber que estoy ahí para cualquier cosa que necesitan. Exactamente qué pasos realizar, no, la verdad. Usualmente es simplemente cerciorado de que la persona sepa que estoy ahí a pesar de no intervenir directamente, no forzar su reacción, no forzar una mejora inmediata, solamente dejar y esperar a que calme con paciencia. Y la situación naturalmente se controla, ¿no? Entender o hacer entender a la persona que pudiera ver los hechos en base a lo que están pasando y aquellos en lo que puede tener algún tipo de decisión. Y así. Sentir ansiedad ante las circunstancias que hoy pasamos es probablemente algo que se vuelve con mayor frecuencia y que las personas podemos ir manejando en función a las estrategias que tengamos. Sin embargo, hay situaciones en donde esta emoción intensa se hace tan fuerte que no es posible manejarla. Entonces podríamos estar hablando frente a un cuadro de trastorno del pánico. Para poder hablar de ello, para distinguir entre el pánico y el trastorno del pánico, tenemos como invitado a nuestro especialista, el doctor Arturo Cangana, quien nos va a señalar la importancia que tiene el manejo del pánico frente a nuestra salud mental. Soy Dani Araujo, bienvenidos a Cayetanamente. Bienvenido, Arturo. Un gusto tenerte y en esta ocasión para poder hablar sobre los trastornos del pánico. Muchas gracias, doctora, por su invitación y con gusto a responder a sus preguntas. Hay un aspecto que a veces se utiliza como un lenguaje común, ¿no? Tengo pánico, ¿no? Tengo pánico para las cosas. Tengo una situación que me da pánico, como ya normalizamos esa situación. Uh-huh. Sí. ¿Qué implica eso, Arturo? El pánico es un miedo intenso, ¿no? Pero cabe precisar que bajo los términos que utilizamos en salud mental, la crisis de pánico se describe como aquella situación en la que hay una angustia de aparición brusca, intensa y que está asociada a otros cambios a nivel físico, cognitivo y también conductual. ¿Y cuando decimos que estamos frente a un trastorno del pánico, cómo lo diferenciamos de repente de otro tipo de expresiones? Es preciso conocer la diferencia sobre todo entre crisis de pánico y trastorno de pánico. Exacto. La crisis de pánico, como le mencionaba, es esta sensación de angustia que aparece muy intensamente y que está asociado a molestias en el pecho, sensación de falta de aire, mareos, adormecimiento en la cara, en los brazos y que hay una interpretación catastrófica. Me voy a morir de un infarto, me va a dar un derrame, me voy a volver loco, ¿no? Y hay una conducta acorde a ello, una sensación de inquietud. La persona puede estar caminando de un lado a otro o inmediatamente dirigirse a un hospital. Porque es la situación de desesperación, correcto, de angustia. Exacto. Las personas que lo padecen describen pues que es una situación que le genera mucho miedo, mucho temor. Esa es una crisis de pánico que aparece a consecuencia de una situación. Ahora, un trastorno de pánico tiene componente de crisis de pánico, pero que son repetitivas y espontáneamente. Una persona puede estar estudiando, viendo la televisión en un centro comercial y súbitamente aparece la crisis de pánico. Pero se tiene que presentar de forma repetitiva durante al menos un periodo de un mes aproximadamente y que genera dificultades en el desempeño de la persona. ¿Cómo esta última situación está asociada con la ansiedad anticipada?
Ujú. La ansiedad anticipatoria es aquel temor que tiene una persona a que se repita una crisis de pánico. Como es tan agobiante y tan angustiante tener este problema, ya la persona va a tener miedo que en cualquier otro momento aparezca la crisis, y a ello se denomina ansiedad anticipatoria. Ujú. Entonces, cuando la persona ha tenido alguna experiencia de este tipo, Ujú. o la persona está con este temor de que podría ser una circunstancia que para ella le considera una experiencia muy negativa, Ujú. comienza también a tener repercusiones en otros aspectos de su vida, ¿no? Correcto, Ujú. así es. Y aparece también, y por lo general, lo que llamamos agorafobia, que es este miedo intenso a estar en un lugar donde no sintamos que alguien nos puede ayudar. No precisamente un lugar cerrado, un lugar muy transitado, sino cualquier lugar en el cual la persona considere que no puede ser auxiliado si sobreviene una crisis de pánico. Se conoce típicamente que se da sobre todo en lugares cerrados, pero no es tanto así. Una persona que va a un centro comercial, pero sabe que hay un servicio, un tópico, hay médicos, enfermeras, puede estar tranquilo porque sabe que pueden auxiliarlo. Entonces está jugando acá un papel importante su inseguridad, Correcto, ¿no? así es, que se forja comprensiblemente por el miedo a que aparezca una crisis de pánico. ¿Se han identificado de pronto algunos factores que podrían ser mucho más vulnerables para algunas personas? Sí, de hecho los padecimientos mentales son de origen multifactorial. No podemos atribuir solo una causa al desarrollo de un trastorno mental, sino un conjunto de causas. Está la parte genética, están los estilos de crianza, niños que han sido muy sobreprotegidos, que no han tenido la libertad de explorar y que tienen temor a enfrentarse a una situación nueva. Y particularmente un paciente con trastorno de pánico tiene un antecedente reciente de un problema de salud, ya sea propio o ya sea de un familiar o persona cercana, o incluso el riesgo de vida de una persona. Hay algunas referencias que nos dicen que conforme va avanzando la edad, las personas podrían verse comprometidas más en esta situación, o es que podría ser en cualquier grupo etario en especial. Sobre todo se ve este problema en el grupo entre 20 a 40 años, ¿no? Si es menor, una persona menor debería evaluarse alguna otra posibilidad, y si es mayor de 40 años, lo primero que hay que hacer, y bueno, en general, es que se descarte precisamente de que no se trate de un problema físico u orgánico. Si, por ejemplo, una persona en un momento presenta sensación de falta de aire, que le oprime el pecho y palpitaciones, lo primero que voy a pensar no es que sea una crisis de pánico, sino que pueda tener un problema cardíaco. Por lo tanto, se debe recomendar a la persona que sea evaluado por un cardiólogo, un internista, que descarte alguna otra causa, y si es así, recién podemos pensar que se trata de un problema de pánico. Y personas como las que tienden a la somatización, ¿no? Podrían verse involucradas con mayor intensidad por el mismo factor. Es posible que sí. Sin embargo, la somatización se da a lo largo del tiempo, ¿no? Y durante un periodo prolongado. En la crisis de pánico es como su nombre lo dice, un momento de crisis que tiene una duración entre 30 minutos a 1 hora aproximadamente, desde que aparece bruscamente hasta que desaparece lentamente y progresivamente. Y la persona lo puede ir manejando, ¿no? Difícilmente por su cuenta, por lo cual va a buscar ayuda profesional. Por eso es que es importante señalar que no es una inhabilitación en la persona, ¿no? Sino que debe ser un comportamiento que la persona tiene que ir regulando. Ocasionalmente puede hacerlo por su cuenta, pero por lo general, y al tratarse de un trastorno mental, necesita ayuda profesional, psicoterapéutica, eventualmente farmacológica, también estilos de vida saludable como la actividad física, la alimentación saludable. Es un conjunto de medidas que ayudan a una persona que pueda mejorar, pero difícilmente por su cuenta no va a poder hacerlo cuando se trata de ese problema. Y entonces esas estrategias que necesita apoyo para poder manejarlo, están orientadas especialmente a su manejo social, a las relaciones interpersonales, a su propia aceptación de su problema. Sí, a reconocer que es un problema que no le va a causar nada grave, porque la idea catastrófica que viene a la mente es un infarto, un derrame, que va a morir asfixiado, que va a perder la razón. Eso no va a pasar, se le informa al paciente. La crisis de pánico no ha matado a nadie.
Lo que se ayuda, lo que se hace es modificar los pensamientos en relación a esa percepción. Pensar, no me va a pasar nada grave, no es un infarto, es mi pánico, y en ese momento aplicar algunas técnicas de respiración, de relajación, con lo cual la persona va a ir mejorando. Eso probablemente, Arturo, nos lleva también a pensar lo siguiente. Hay personas que de repente no han tenido un episodio de este tipo, pero sin embargo tienen ciertas creencias en relación a su salud, ¿no? O creencias que no les facilita un buen afronte ante las circunstancias que se puedan presentar. Estas personas podrían estar en mayor riesgo en relación a quienes de repente tienen más ajuste frente a sus emociones. Correcto. Hay personas que tienen características de la personalidad ansiosas, ¿no? Personas temerosas, que toman alguna señal como amenazante, que cuando se abruman no saben cómo lidiar con esa situación o enfrentarla correctamente, apenas tienen una molestia física ya la interpretan negativamente y hacia el lado más catastrófico, ¿no? Sí. Y en personas que están teniendo enfermedades crónicas, ¿no? Y tienen un temor de que puedan permanecer de esta manera, también repercute esta misma condición. Correcto, sí. Toda comorbilidad en cuanto a la salud mental en un paciente con una enfermedad crónica va a provocar que no se controle adecuadamente ese problema, principalmente hipertensión, diabetes. Una persona que tiene un cuadro de ansiedad va a tener dificultades para el control de su glucosa cuando tiene diabetes, o elevaciones de la presión arterial tomando su medicamento, pero teniendo ese diagnóstico. O sea, va unida mucho el bienestar mental con el bienestar físico. Es indesligable ese vínculo. Arturo, y hablemosles a las personas que de pronto tienen estos episodios, a veces con mayor o menor frecuencia, o de repente que en alguna vez ha pasado y podría volver a pasar, ¿no? ¿Qué tienen que hacer estas personas? ¿Cómo tienen que tener una visión respecto a su propia salud mental? Ok, es importante en primer lugar descartar que se trate de un problema físico o somático. Eso es lo primero. Si es que se descarta, digamos, que las molestias físicas estén localizadas en el pecho, sea sometido a una evaluación cardiológica, le tomen un electrocardiograma, descarten un problema, tomando en cuenta además que es una persona joven, que no consume drogas, no tiene una vida pues desordenada. Luego de ello, sí es necesario que pueda buscar ayuda, en primer lugar con un psicólogo o una psicóloga, para determinar la magnitud. Pero también es preciso que busque ayuda en un especialista en psiquiatría para que se determine la necesidad de brindarle un tratamiento farmacológico, considerando la comorbilidad muy frecuente de trastorno de pánico con trastornos depresivos o de otro tipo. Esto último que señalas es importante, porque a veces hay una desesperación, pero esa desesperación no siempre lleva a que sea la persona o cuente con ese trastorno, sino que hay otros factores que podrían estar condicionándola. Correcto. Entendamos que las emociones, por más negativas que parezcan, son útiles siempre y cuando sean adaptativas. La tristeza, la ansiedad, el estrés, el enojo, son emociones que son importantes y que nos ayudan a poder enfrentarnos a una situación o a un cambio. Cuando esta emoción se hace ya muy intensa, desproporcionada, duradera, ya puede estar correspondiendo a una patología mental. Pero no pensemos que por sentir yo estrés o ansiedad ya necesito ir de inmediato con el psicólogo o el psiquiatra, porque se está tendiendo esta idea de patologizar lo que nos sucede en la vida cotidiana, ¿no? Por ejemplo, buscar ayuda psiquiátrica porque tuve un problema de pareja, que es algo que anteriormente uno podía lidiar y podía manejar por su cuenta, ¿no? Entonces, no patologicemos los problemas emocionales que inevitablemente todos vamos a sentir en algún momento. ¿Y en qué momento la persona se puede estar dando cuenta que hay una gran intensidad, ¿no? De cómo reconoce en la persona que la emoción que está sintiendo ya ha sobrepasado el umbral que esperamos. Cuando ya ve afectada su funcionamiento a nivel laboral, académico, familiar, personal, ya ve imposibilitado el hecho de cumplir con sus labores, dada la presencia de estos síntomas que son duraderos, intensos y, como les decía, hasta a veces desproporcionados. Ya el hecho de que una persona no pueda trabajar, no pueda estudiar bien, no pueda llevar una vida de pareja o de familia adecuada, es un indicativo de que ya estas emociones se están convirtiendo en un trastorno de salud mental. Tenemos un protocolo que de pronto, como intervención de crisis en un determinado momento, si una persona tiene este tipo de trastorno. Si ha sido diagnosticado, sí,
En esos momentos la persona puede aplicar técnicas de relajación, de respiración, tener algún estímulo perceptivo diferente, por ejemplo, remojar su rostro en hielo, en agua fría. Si está en casa puede tomar una ducha de agua fría y eso ayuda mucho a disipar esa emoción tan intensa y a retornar a que retome la calma. Porque cuando estamos hablando de esta emoción intensa, estamos hablando de un conjunto de respuestas fisiológicas que se presentan, ¿no? Que a la Correcto. persona le falta una serie de respuestas y no sabe cómo manejarla. Así ¿no? es, Entonces, así es. ahí es donde señalas que es necesario la relajación, la tranquilidad. Correcto, ¿no? así es. Técnicas como el mindfulness, por ejemplo, ¿no? Que me traen, además de tranquilidad, a través de la meditación, relajación, hacen que yo me centre en mi propio cuerpo y también en el momento que está ocurriendo aquí, que no es nada grave lo que me va a suceder. Y cuando la persona ya bajó esta intensidad, ya está más tranquila, hay una mayor claridad en sus emociones. Correcto, ¿no? Y en sus pensamientos. Y entonces, claro, y ahí es ahí donde señalas la importancia de poder organizarlo, de tomar una decisión de repente un poco más acertada. Sí, más que una decisión, darse cuenta de que lo que ha pasado no le ocasiona nada grave, que es una crisis que genera mucho miedo, mucho temor, no solamente a la persona, sino a su entorno, ¿Ya? pero se da cuenta plenamente que eso no lo va a matar, que no le va a provocar nada grave y por lo tanto sí necesita ayuda, es preciso decirlo, pero que no le va a causar ningún daño grave. Y esto que señalas, el reconocer que es algo que puede ocurrirte, de que no te va a pasar nada malo, que simplemente tienes que manejarlo, creo que es un elemento importante para que la persona pueda responder mejor, ¿no? Correcto, adaptativamente. ¿Qué le sugerirías, Arturo, a modo de recomendación a las personas que han tenido esta experiencia o que suelen tener esta experiencia? Si son momentos o son episodios aislados, hay que reconocer qué es lo que me está ocurriendo, qué está sucediendo en mi vida, que provoca una elevación del estado de ansiedad y que deviene en una crisis de pánico. Situaciones de estrés laboral, sobrecarga laboral sobre todo, pero también situaciones familiares o que no me estoy dando el tiempo de dedicarme a mí mismo, porque el ocio es un momento muy importante. Actualmente bajo la productividad pensamos que no hacer nada o salir a pasear es algo innecesario, pero lo es. Practicar deportes, porque en medicina o en salud hay que enfocarnos en la parte preventiva más que recuperativa. Okay. Si es que tuviera ya estas crisis que son de forma recurrente, repetitiva y que se ha descartado un problema orgánico, es necesario buscar ayuda profesional. La ayuda profesional debe ser entendida no solamente como que aquella que recibe esta persona, sino también el entorno que vive con la persona, ¿no? Porque es importante ese apoyo, señalabas, ¿no? Claro, ayudarle a mantener la calma sobre todo, ¿no? Tomando en conocimiento en qué consiste ese problema, cuáles son las complicaciones y de qué manera pueden apoyarlos, ¿no? Manteniendo, como le repito, la calma, es lo más importante. Eso es algo que necesitamos, yo creo, en todas las situaciones, ¿verdad? Correcto. Mantener la calma va a ser el primer paso para poder tener una búsqueda, en este caso, de bienestar. Así ¿no? es. Muchísimas gracias, Arturo. Nos has servido muchísimo y yo creo que las personas que han pasado por este episodio van a saber estos 3 pasos que tú nos has mencionado. Muchas gracias a usted, doctora, por la invitación. Quería darles el dato que en el trastorno del pánico no solamente se puede sentir esta emoción intensa frente a las circunstancias que estamos viviendo y nos hace que nos inhabilitemos para actuar en ese momento. También ocurre que la persona, por el temor de que le vaya a ocurrir esta situación, aparece lo que se llama la ansiedad anticipada, el temor a que tenga un trastorno del pánico. E igualmente lo inhabilita y no le permite a la persona seguir adelante y comienza a inhibirse en sus tareas funcionales y, por supuesto, altera su salud mental. Para poder evitar ello, es importante, ante una situación de ansiedad anticipada,
utilizar algunas estrategias que nos pueden ayudar, como por ejemplo relajarse, buscar la tranquilidad, luego progresivamente comenzar a asistir a lugares donde podrían ser una situación que podrían alterar este elemento o activar este elemento para que progresivamente la persona se pueda adecuar a ello. Recuerden que el autocuidado personal ayuda muchísimo en esta situación. Tengo algunas preguntas relacionadas con el tema de hoy. Dice, ¿cómo puedo saber si lo que tuve fue una crisis de pánico o algo más? En realidad es importante reconocer, para hacer crisis de pánico, estas emociones, estas respuestas fisiológicas deben haber sido intensas, ¿no? Y luego aparece la situación de tener temor de que vuelva a ocurrir. Sin embargo, es importante reconocerlo con un especialista. Otra pregunta nos refiere, tengo un amigo que sufre de crisis de pánico, ¿qué puedo hacer? En realidad, una recomendación importante siempre es una evaluación oportuna y sobre todo con especialistas que le permitan tener estrategias de manejo. Una última pregunta tengo, ¿es cierto que la crisis de pánico pasa con el tiempo o requiere tratamiento? Definitivamente, la crisis de pánico es una condición que requiere apoyo especializado. No considerar que con el tiempo va a pasar, porque cuando pasa el tiempo y no hemos tenido ninguna intervención, esto podría agravar y repercutir más en la salud mental. Hoy en el programa hemos visto cuánta importancia tiene el manejo, el apoyo, tanto terapéutico como el apoyo del entorno para aquellas personas que tienen trastornos de pánico. Cuide su salud y evite esta situación para tener una vida funcional. Muchísimas gracias. Continúenos viendo en nuestro canal digital Cayetano.plus y escucharnos por Spotify.